Punto 83 del libro de Hibbeler, edición 14. Dice el problema si la dirección de la fuerza resultante que actúa sobre la armella está definida por el vector unitario UFR igual a coseno de 30 en J más el seno de 30 en K, determine los ángulos directores coordenados de F3 y la magnitud de FR. Si nosotros observamos ese vector unitario de la fuerza resultante, vemos que ese vector unitario no tiene una componente en Y, o sea, no tiene una componente en el eje X. Por lo tanto, podemos concluir que como ese vector unitario es el vector, ¿verdad?, que va en la dirección de la fuerza resultante, entonces concluimos que la fuerza resultante no tiene componente en el eje X. Ok, ¿verdad? Entonces no tiene componente en Y. Excelente. Dice también, esos son, ¿verdad? Son puntos que tenemos que, detalles que tenemos que tomar en cuenta para resolver el problema. ¿Qué más dice? Nos pide los ángulos directores coordenados de F3. Si observamos el gráfico, F1 pues tiene ángulos directores, F2 también, o sea que conocemos la dirección y la magnitud de esas dos fuerzas, pero de la fuerza 3 no conocemos la dirección, conocemos solamente la magnitud. Otra cosa que nos pide el problema es encontrar la magnitud de la fuerza resultante de esas tres fuerzas. Ok, excelente. Entonces, la estrategia de solución para este problema pues es el siguiente. Tanto de la fuerza 1 como de la fuerza 2, nosotros de esas dos fuerzas podemos obtener una sola fuerza para nosotros reducir el problema a dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza resultante 1, vamos a llamarle fuerza resultante 1, a la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. De ahí obtenemos esa fuerza resultante 1. Ok, no es la fuerza resultante total del sistema, sino solamente de esas dos fuerzas. Entonces el problema lo reducimos a esa fuerza resultante 1 más la fuerza 3. Excelente. Ok, entonces la suma de esas dos fuerzas nos tiene que dar entonces la fuerza resultante total. Entonces vamos a empezar resolviendo o encontrando la fuerza resultante 1 de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Excelente. Para obtener esa fuerza resultante 1, que ya explicamos, ¿verdad?, a qué se refiere, entonces lo que tenemos que hacer es plantear la fuerza 1 y la fuerza 2 en forma vectorial cartesiana, para después hacer una suma de esas componentes respectivas I, J, K, y obtener la fuerza resultante 1 en forma vectorial cartesiana. Entonces podemos ver ahí este F1, pues obtenemos 700, que es la magnitud de F1 por el coseno de 30, nos da la componente de F1 en I, más 700 por el seno de 30, pues nos da la componente, vamos a indicarlo por acá, nos da esta componente, que sería esta misma componente, sería en la dirección J positivo. Como observamos que la fuerza 1 pues solamente está actuando en el plano XY, pues no tiene componente en Z, por lo tanto es 0 en K. Excelente. Ok, para la fuerza 2, pues para la fuerza 2 observamos también pues que está actuando en el plano YZ. En el plano YZ, esa fuerza no tiene componente en el eje X, o sea que en Y es igual a 0. Y es lo que observamos ahí. Entonces, para obtener la componente de la fuerza 2 en el eje Y, pues multiplicamos la magnitud, 600 libras, por 4, como acá no nos dan ángulos o no nos dan este triángulo de pendiente. Entonces, para obtener la componente en el eje Y, pues multiplicamos 4 sobre 5. Ok, entonces, y lo mismo para la componente de la fuerza 2 en el eje Z, pues sería 600 por 3 sobre 5. Ok, ahí tenemos entonces esos vectores en forma vectorial cartesiana.
Si nosotros hacemos la suma escalar, en este caso era una simple suma algebraica, podemos obtener o observamos ahí, verá, ya el valor de FR1, que sería pues 606.21778 en I, más 830 en J, más 360 en K libras. Ok, excelente. El paso 3 pues sería más que todo obtener la magnitud de la fuerza R1 y nos da una magnitud de 1089 libras. Esa FR1, ¿verdad? No la debemos confundir con la FR total, ¿verdad? O la fuerza resultante total. Esa solamente es la fuerza de la suma de la fuerza 1 y la fuerza 2. Excelente. Habiendo ya obtenido FR1, pues ahora nos centramos o nos enfocamos en obtener los ángulos directores de la fuerza 3. En este caso nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Para obtener el ángulo director alfa, o sea, el que se mide desde el eje X hasta el vector F3 en este caso, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos obtener? En este caso, pues vamos a trabajar con las componentes en X de FR1, F3 y la fuerza resultante total. Excelente. Entonces, si nosotros observamos acá, 800 por el coseno de alfa. Esto que está acá, ¿a quién representa? Pues representa la fuerza 3, que es 800, su magnitud, por el coseno de alfa. Ese alfa nosotros no lo conocemos, pero ya lo planteamos, ¿verdad? Y como eso tiene que ver la fuerza 3 en el eje X, pues así se plantea, 800 por el coseno de alfa, más 606.21778. ¿Quién es ese 606.21778? No es nada más y nada menos que la componente en X de la FR1. Ok, excelente, podemos observarlo acá y vemos que por ahí está. Excelente. Ok, y esas dos componentes sumadas nos tiene que dar igual a la fuerza resultante total de las tres del sistema, ¿verdad? La fuerza resultante del sistema, pero solamente la componente en X de esa fuerza resultante. Pero nosotros observamos que del dato del problema, observamos que en el dato del problema acá observamos que no tiene componente. Ese ángulo director, ¿verdad? Tiene que ver con ya expliqué, ¿verdad? Tiene que ver con la fuerza resultante del sistema, ¿verdad? Así le llamo yo a la fuerza resultante total, la fuerza resultante del sistema. Entonces, pero podemos observar que no tiene componente en X, ¿verdad? Porque no hay ahí, no está el vector unitario Y. Por lo tanto, ¿verdad? Es cero la componente de la fuerza resultante del sistema. Si nosotros venimos acá, entonces este valor de acá viene a ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos acá una ecuación y una incógnita. Despejamos el coseno de alfa, nos da, ¿verdad? Coseno de alfa igual a menos 0.75, 777, le sacamos coseno inverso y obtenemos ya el valor de alfa. Ese alfa es, ¿verdad? No debemos perder de vista, ese es el ángulo director de la fuerza 3. De la fuerza 3. Excelente, ya lo tenemos, ¿verdad? Que alfa es respecto al eje X positivo. Perfecto. Ok, estamos claros ahí. Seguimos entonces ahora planteando siempre el problema y su solución. Habiendo calculado ya el ángulo director alfa para F3, ahora nos vamos a centrar en cómo encontrar los valores de beta y gamma, o perdón, el ángulo director beta y el ángulo director gamma, que se refiere a los eje Y y eje Z, para F3,
que es la fuerza, pues que no tenemos, no conocemos, ¿verdad? Los ángulos directores. Ya encontramos uno, ¿verdad? Solo nos quedan dos. En este caso, pues vamos a utilizar el vector unitario que nos da el dato de la fuerza resultante y las componentes correspondientes de FR1 y F3. Vamos a relacionar en este caso las componentes en y en Z de FR1, F3 y la fuerza resultante total. Excelente. Entonces, acá podemos observar para J o para el eje Y. Entonces, para el eje Y que tenemos acá, tenemos 830. Esa es la componente en Y de FR1 más 800 por el coseno de beta. ¿Quién es ese? Esa es la componente en Y de F3. Ok. ¿Verdad? En ese caso, pues no conocemos beta, ¿verdad? El ángulo director que nos está solicitando el problema. Y la suma de esas dos componentes en el eje Y nos tiene que dar entonces la fuerza resultante del sistema por el coseno de 30. Y ese coseno de 30, ¿de dónde lo obtuvimos? De acá. Del dato que nos da el problema, que es el vector unitario de FR. Entonces nosotros sabemos que si multiplicamos la magnitud de la fuerza resultante del sistema por el coseno de 30, pues nos da la componente en el eje Y de la fuerza resultante del sistema. Entonces ahí tenemos esa ecuación. Despejamos, ¿verdad? Vamos a despejar FR. ¿Por qué FR? Vamos a ver ahora acá. Para el eje Z, ¿verdad? Para el eje Z, entonces trabajamos con las componentes en Z, tanto de FR1, F3 y la fuerza resultante del sistema. Entonces acá tenemos 360, pues es la componente en Z de FR1, 800 por el coseno de gamma es la componente en Z de F3, ¿verdad? Donde no conocemos el ángulo gamma. No lo conocemos gamma, entonces eso tiene que ser igual a la componente Z de la fuerza resultante del sistema, ¿verdad? Que planteado acá, pues sería la fuerza resultante del sistema, que lo tenemos acá, que no la conocemos, por el seno de 30. ¿Por qué por el seno de 30? Porque en el dato nos dice que el vector unitario, pues en el eje K, ¿verdad? En el eje Z, pues es de seno de 30. Perfecto, si yo multiplico seno de 30, bueno, y usted puede decir, pero si, profesor, pero si los ángulos, perdón, los vectores unitarios están en función de cosenos. Perfecto, pero el problema acá nos da en función de seno, entonces podemos trabajar con seno. Si usted quiere trabajar con coseno, entonces usted en vez de seno de 30 sería coseno de 60, ¿verdad? Ok, pero es lo mismo. Excelente, entonces ahí tenemos, ¿verdad? De estas dos ecuaciones, si observamos bien, ¿verdad? De estas dos ecuaciones, acá tenemos esta ecuación y acá tenemos esta ecuación. Entonces, de esas dos ecuaciones, nosotros podemos despejar de cada una de ellas la fuerza resultante del sistema, porque tiene que ser igual para las dos ecuaciones, tiene que ser el mismo valor. Entonces despejamos y después hacemos una igualación de esas dos ecuaciones. Entonces nos da acá este resultado, nos da acá este resultado. Entonces, como FR y en J y FR en K tiene que ser el mismo valor, podemos hacer una igualación. Ahí podemos observar ya haciendo la igualación. Hacemos la igualación de la fuerza resultante para obtener una sola ecuación. Para obtener este proceso es para obtener una sola ecuación. Entonces, esta ecuación que se nos está formando acá, la vamos a simplificar, ¿verdad? Vamos a empezar a simplificarla, ¿verdad? Este coseno de 30 lo podemos pasar a multiplicar al otro lado, ¿verdad? Y vamos simplificando, ¿verdad? Vamos acomodando esta ecuación.
Excelente, ¿verdad? De esta forma podemos observar que de acá para allá, ¿verdad? Empezamos ya a resolver, bueno, más que todo es álgebra, ¿verdad? Ahí solo es aplicar álgebra para nosotros, ¿verdad? A partir de todo este proceso, llegar a obtener coseno de beta. Coseno de beta en función de coseno de gamma. Excelente, ¿verdad? Solo es ir despejando. Acá podemos ver que está el coseno de beta y por acá está el coseno de gamma. Entonces vamos despejando, vamos despejando. Bueno, vamos a explicarlo acá. Este coseno de 30 pues lo pasamos para acá. Después de eso, este seno de 30 lo pasamos para acá. ¿Qué más? Después, este 830 pues lo pasamos para acá. Excelente. Y ahora pues lo que hicimos pues fue resolver acá esto. Bueno, acá este 360 pues lo tenemos acá, esta expresión lo tenemos acá, más 800, ¿verdad? Vamos a revisar bien acá. Sí, aquí lo que hicimos fue aplicar la propiedad, ¿verdad? Esta propiedad distributiva. Ese valor pues lo multiplicamos con este, más ese mismo valor lo multiplicamos con esto. Excelente. Y bueno, ya obtuvimos esto. Y ahora pues lo que hay que hacer, pues este 800 que está acá lo pasamos, entonces como está multiplicando pasa a dividir, y 360 entre 800 nos da 0.45 por el coseno de 30 entre seno de 30, más ese 800 dividido con este 800 pues nos da 1. Entonces nos queda ahí coseno de 30 seno de 30 por coseno de gamma, que ese gamma es ese que está ahí, y dividimos, ¿verdad? Menos la división de 830 entre 800, que eso nos da 1.0375. Ok, ahora pues lo que hicimos, pues que está acá, pues lo expresamos acá. Excelente. Y pues resolvimos ya, ¿verdad? Ahí hicimos la división, ya dejando números decimales, ¿verdad? Usé la mayoría pues de los números decimales para llegar a una precisión, ¿verdad? En la respuesta. Y después pues resolvimos esto y le restamos esto y nos da esto acá. Perfecto, entonces llegamos a la ecuación 1. Ya el coseno de beta está en función del coseno de gamma. Bueno, ya tenemos esta ecuación, ¿verdad? Tenemos una ecuación y dos incógnitas. Una ecuación y dos incógnitas. Excelente. Entonces ahora lo que necesito yo es otra ecuación, ¿verdad? Necesito otra ecuación para poder resolver, ¿verdad? Pero esa otra ecuación tiene que estar en función tanto del coseno de beta como del coseno de gamma. Ok, en este paso, pues el paso 6, acá indico que necesitamos otra ecuación que me permita relacionar el coseno de beta con el coseno de gamma de F3, de la fuerza 3. ¿Cuál es esa ecuación? Pues es esta ecuación que está indicada acá, ¿verdad? Esa ecuación, ¿verdad? Si nosotros, bueno, el coseno de alfa ya lo determinamos. Entonces, nos quedaría entonces esa ecuación si sustituimos y despejamos, ¿verdad? Despejamos y vemos que el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma, pues quedaría 1 menos el coseno cuadrado. Acá faltó alfa. Excelente. Entonces de alfa, ya alfa lo tenemos, ¿verdad? Ya lo determinamos alfa. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos alfa, entonces sustituimos alfa, restamos 1 menos coseno cuadrado de alfa, nos da
ya esa ecuación, la ecuación 2. Excelente, entonces ya podemos formar un sistema de ecuaciones con la ecuación 1 y la ecuación 2. Pero antes de nosotros plantear ese sistema de ecuaciones, vamos a utilizar el álgebra, ¿verdad? A veces el estudiante, a veces uno como estudiante dice, bueno, ¿y el álgebra para qué me sirve, ¿verdad? Factorizar y todo esto. En este caso vamos a ver una aplicación del álgebra, porque nosotros tenemos estos valores, tenemos unos valores acá que si nosotros los planteamos con variables, pues nos va a quedar súper mejor los cálculos. Por ejemplo, en la ecuación 2, este valor estorba para manipular ecuaciones. Entonces, a ese valor le vamos a llamar Z. Ok, este otro valor acá, otro valor es estos valores de acá. Perdón, solo los números, ¿verdad? En este caso, solo la parte numérica. Ok, esos valores nosotros vamos a plantearlos con una variable, ¿verdad? Pues X va a ser igual a 1.7320, Y va a ser igual a menos 0. Y así podemos manipular mejor las ecuaciones. Ahí podemos ver la importancia, ¿verdad? Del álgebra, ¿verdad? Excelente, ahora en el paso 8 pues resolvemos el sistema de ecuaciones formado por la ecuación 1 y la ecuación 2. Y podemos ver ahí pues la ecuación 1 pues vendría a ser coseno de beta igual a x por coseno de gamma más y. La otra ecuación, que sería la ecuación 2, pues se reduciría a coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma igual a z. Excelente. Ahora sustituimos. ¿Qué vamos a hacer en este caso acá? Sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2. ¿Verdad? Hacemos la sustitución. Podemos observar que la ecuación 2, en este caso, pues vendría a ser esta ecuación. Y sustituimos, ¿verdad? Como el coseno de beta está al cuadrado, pues al sustituir la ecuación 1, como el coseno de beta en la ecuación 1 es igual a x por coseno de gamma más y, entonces ahí se nos forma, ¿verdad? Un binomio al cuadrado más el coseno de cuadrado de gamma igual a z. Resolvemos eso, ahí aplicamos álgebra, ¿verdad? Como ya nosotros, mire qué interesante, como ya nosotros estamos sustituyendo variables o letras en vez de números, entonces ya tenemos que aplicar los métodos algebraicos, ¿verdad? Entonces, pues resolvemos ese binomio cuadrado, resolvemos la ecuación y nos queda este resultado. Ya ahí nosotros podemos ya pues sustituirle los valores numéricos. Ya en este paso pues sustituimos los valores de x, y y z en la ecuación, ¿verdad? En este caso pues sería, sería en esta expresión. Ya sustituimos, resolvemos, por ejemplo x, pues vamos a revisar cuánto es x, 1.73, 20, 50, 80, 75, 7, pero esa x, ese valor lo elevamos al cuadrado acá, lo elevamos al cuadrado y le sumamos 1, eso nos da 4. Excelente, entonces, y así el resto, ¿verdad? Hay un detallito aquí, hay un detalle que acá, ese signo yo lo puse positivo porque el valor de y es negativo. Entonces, para no afectar el signo, pues se le tiene que indicar que es positivo. Perfecto. Eso pues más que todo desarrollamos acá. En este caso, pues podemos ver ahí coseno de gamma y resolvemos ya sustituyendo los valores numéricos. Esto pasa para acá, a restar. Y nos queda la ecuación 4.
si usted se fija, este está al cuadrado, este está a la 1 y este es el valor de c. Entonces nosotros ahí tenemos un trinomio, una expresión, ¿verdad? Un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0. Perfecto, entonces ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Con la ecuación general. Ok, entonces ya con eso nosotros obtenemos los valores, ¿verdad? En este caso el valor de coseno de gamma. De esa expresión, de esa ecuación 4, creo que es la ecuación 4, ¿sí? De esa ecuación, entonces aplicando la fórmula general, que ahí se lo dejo escrito, podemos obtener entonces los cosenos, ¿verdad? Obtenemos dos valores. Coseno de gamma 1, que nos da menos 0.20, 80, 65, 79, 17, 709, y un coseno de gamma 2, que sería 0.43, 15, 67, 14 y pa. De esa forma nosotros sacamos los cosenos inversos y obtenemos ya dos valores para gamma. O sea que este problema tiene dos soluciones, ¿verdad? Para la fuerza 3. Entonces la fuerza 3, resolviendo este problema, tiene un valor de gamma 1 de 102 grados y un valor de gamma 2 de 64.4 grados. Excelente. Quiere decir, ¿verdad?, que van a haber, vamos a calcular entonces dos fuerzas resultantes. O sea que hay dos soluciones, pues. Hay dos soluciones, hay dos valores de fuerzas resultantes en este problema. Ok, como ya obtuvimos los cosenos de gamma 1 y coseno de gamma 2, o sea, dos soluciones y dos valores de ángulo directores, entonces ahora en el paso 9 lo que vamos a hacer es obtener el ángulo director beta de F3. Ok, sustituyendo los valores que obtuvimos en el paso anterior, coseno de gamma 1 y coseno de gamma 2, lo vamos a sustituir en la ecuación 1. Ahí le dejo escrita la ecuación 1, que ya la habíamos obtenido. Si usted se fija en esa ecuación 1, ahí está ya para obtener el coseno de beta. Lo que necesitamos solamente es el coseno de gamma. Y como ya tenemos dos valores de coseno de gamma, entonces sustituimos esos dos valores y nos va a dar dos soluciones. Acá pues yo le dejo escrito también los valores de gamma 1 y gamma 2 que obtuvimos en el paso anterior. Al sustituir esos dos valores de cosenos de gamma 1 y coseno de gamma 2, pues obtenemos un coseno de beta 1, ¿verdad? Y obtenemos también el ángulo beta 1 de F3. También obtenemos otro valor ahí que es para un beta 2. Acordemos, como estamos trabajando con coseno de gamma 1 y coseno de gamma 2, nos tiene que dar por ende dos valores para beta de F3. Ok, excelente. Entonces aquí dejamos ya indicado observamos que para F3 existen dos soluciones para la fuerza 3. Existe un solo valor de ángulo director con X, que alfa, pero tenemos ahí, ¿verdad?, dos soluciones para F3, ¿verdad? Un beta 1, un gamma 1 y un beta 2 y un gamma 2. Como ya tenemos los ángulos directores de F3, pues el paso 10 sería expresar F3 en forma vectorial cartesiana para alfa, para beta 1 y gamma 1. Y con eso pues obtener una fuerza resultante. En este caso pues puse fuerza resultante, pues como van a ser dos fuerzas resultantes. Y entonces en este caso pues vamos a nombrarlo solamente fuerza resultante. Podemos ver acá el proceso, que si la fuerza es igual a la magnitud por el vector unitario, entonces como ya nosotros tenemos la magnitud de F3 y tenemos ya los ángulos directores, pues solamente sustituimos
Sustituimos ahí esos valores, trabajamos con unos 5 decimales y después verá que ya planteamos F3 en forma vectorial cartesiana. Pues acá en este paso pues indico que la fuerza resultante sería la fuerza R1 que viene de la suma de F1 y F2 más la fuerza 3. Como ya la fuerza 3 ya la tenemos expresada en forma vectorial cartesiana, pues hacemos una simple suma, ¿verdad? Y nos da como resultado ese valor, ¿verdad? Ya en forma vectorial. Bueno, ese no, ese es el FR1, ¿verdad? Entonces la fuerza resultante del sistema pues estaría acá planteada en forma vectorial cartesiana, ya haciendo la suma de FR1 más F3 y obtenemos de esa forma pues la magnitud. Entonces la magnitud de la fuerza resultante del sistema pues tenemos que es 387 libras. Excelente. Vamos a obtener ahora la fuerza resultante, pero ahora con alfa y beta 2 y gamma 2. Ok, entonces en el paso 11 pues sería ya expresar F3 en forma vectorial cartesiana, pero ya ahora para, bueno, alfa es el mismo valor, ¿verdad? Pero el que cambia es beta 2 y gamma 2. En este caso pues sustituimos esos valores, expresamos F3 en forma vectorial cartesiana y obtenemos otra fuerza resultante. En este caso pues podemos ver que acá ya queda planteado F3 en forma vectorial cartesiano. La fuerza resultante pues tiene que ser la FR1 más F3 y acá podemos ver FR1 que es el mismo, ¿verdad? Valor, y ahora la nueva fuerza resultante que sería planteada ahí, ¿verdad? Obtenemos ahora la magnitud y nos da 1410.5 libras, en este caso 1.41 kilolibras. De esa forma queda el problema resuelto. Dele like, por favor, dele like, apóyenos, ¿verdad? De esa forma nos está apoyando y de forma ahí podemos observar ya el problema. Es un problema, ¿verdad? Algo extenso, interesante, ¿verdad? Todos los problemas complejos son interesantes. Ok, muchachos, saludos.